Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos nuevamente en Futurar. Pensar y hacer, que como sabemos perfectamente todos, esto se transmite por Chakra TV, que va por los canales 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y en los cables operadores de todo nuestro querido país. Estamos en programas especiales. Vamos a reflexionar entre todos lo que fue las entrevistas de Futurar durante todo el año 2023. Vamos a estar mostrando y reflexionando con ustedes, obviamente, entrevistas que fueron marcando los distintos tiempos políticos, sociales y económicos que registró la Argentina en un año dificilísimo, o sea que fue un año larguísimamente electoral, lo que pasó a través de esas entrevistas en la República Argentina. Bueno, como habíamos dicho, ya lo tenemos en nuestros estudios. Oscar Enzín, te agradezco muchísimo. De nada, fechas especiales, pero que estés acá. Bueno, ya lo conocen, Oscar. Oscar es titular de la Asociación de Estudios Populares, una organización civil que trabaja fundamentalmente en la capacitación y en la profundización de más y mejor democracia. Asociado con una fundación alemana, que es la Fundación Konrad Adenauer, que hace muchísimos años que se viene trabajando en muchos de los políticos que hoy están en primera fila, han pasado, digamos, por muchísimos cursos que se han dado. Y un poco, Oscar, ¿pensás que hay un cambio de clima? ¿Hay un cambio de paradigma, Milei presidente? Sí, yo creo que es el ingreso al siglo XXI. Es como que recién en el 2023, después de 23 años, que veíamos que era toda una continuidad de dirigentes políticos, de formalidades, pasamos a un nuevo siglo. Esperemos que sea un cambio en serio, que sea por supuesto para bien. También es cierto que hay, creo, dos palabras que me gustaría trabajar en este momento, que son expectativas, muchas expectativas, y también hay incertidumbres. También las hay. Muchas incertidumbres. Entonces, a ver, quisiera dar un tono positivo y vamos a poner 60 de expectativa y 40 de incertidumbre. Vaso medio lleno. Vaso, pero con cuidado, ver las nuevas medidas, ver reacciones de los gobernadores, y creemos también que la paciencia de la gente en el siglo XXI, lo vemos, no es la misma que la paciencia de la gente en el siglo XVIII, en el XIX o en el XX. Hoy con las redes, con los medios, con la tecnología, con los celulares, la inmediatez creo que es una de las palabras que predomina en la sociedad de hoy. Por lo tanto, todo se ha cortado. Vemos en el resto también del continente, en presidentes, Chile, Perú y otros, que ganan con algunas mayorías importantes, y a los pocos meses vemos que están con índices que realmente son alarmantes. Esperemos que no sea el caso de nuestro presidente, que se lo acompañe, pero obviamente él también tiene que poner sabiduría, experiencia, templanza, consensos en este trabajo que le ha tocado. Pues es que en el editorial yo me refería a ese tema, ¿no? El tema de la tolerancia. ¿Cuánto tiempo hay? Digo, si me manejo en la región, di el ejemplo de Chile, Boric, Gustavo Petro de Colombia, que perdió las regionales fuertemente, o sea que se achicaron. Sí, claro. Y este me parece que es el gran desafío. Yo lo que estoy viendo, y corregime o para ver qué opinas, porque vos planteaste todo el tema de redes sociales y planteaste la inmediatez. Y yo lo que estoy viendo de Milei, que le sigue dando prioridad absoluta a todo el tema redes, o sea, no
está permanentemente en una comunicación permanente, no quiere intermediarios, o sea, quiere estar explicando con la fortaleza de que él dijo el ajuste va a ser muy duro, lo dijo en la campaña, no es que están pasando cosas hoy que la gente no lo supiera. Pero digo, ¿pensás que la sociedad, y después la otra pregunta, la política pueden acompañar? Yo creo que él va a tener que buscar ese centro político si sigue dándole ese discurso de bienvenida, de espalda al Congreso. Creo que a lo mejor en algún momento está bien, pero creo que él tiene que trabajar con la simbología, con ambas cuestiones. A mí, por ejemplo, ahí, volviendo a la palabra simbología, el tema de que en el bastón presidencial, con lo que eso supuestamente significa un bastón presidencial, haya puesto, a algunos le puede parecer simpático, no es mi caso, la cara de 4 perritos, a mí eso realmente no me gusta. No me gusta, creo que en ese lugar la institucionalidad hay que respetarla, ahí va el escudo nacional o algo similar. Creo que no es el espacio para poner todos los escudos provinciales, pues supongo que no va pero algo al respecto. Eso realmente a mí no me pareció acorde a la institucionalidad. Y es más, si eso en algún momento lo hacía algún dirigente del kirchnerismo, para ciertos medios de comunicación hubiese sido un escándalo. Era un escándalo. Es cierto que él tiene ciertos días, los famosos 100 días, etcétera, de tolerancia. Pero hay algunas cuestiones que, digamos que ciertos analistas debemos observar. Eso es un rasgo que me parece que es un exceso de personalidad y de escasa o poca institucionalidad. Seguido con lo de la escalinata, ese discurso al pueblo, está. Y vuelvo a la inmediatez. Las redes, él con este equipo joven que ha armado, etcétera, las redes, es la inmediatez, tenés que alimentarlo a eso, ¿no? Entonces un trabajo que no es menor. Así que expectativas e incertidumbres ambas a la vez. Pues es que uno de los temas que te digo, estoy en pleno proceso de reflexiones, pero que me está llamando poderosamente la atención, es un presidente manejándose directamente con la sociedad, digamos, como bien venimos hablando, con redes como eje central. Pero a su vez le agrega todo un tema místico que tiene que ver con la religiosidad y tiene que ver fundamentalmente con el judaísmo, con la religión judía y a un sector, porque no es todo, digamos, el ala más, si querés, liberal, no está dentro de la filosofía de Milei, es el ala más ortodoxa, no el ala secular. Digo, hay algo que yo todavía no lo termino de comprender, pero realmente son esos signos de interrogación que empiezo a tener entre política, comunicación y religión. Es como que hay una situación donde a mí lo estoy mirando con detenimiento y con preocupación. No lo tengo claro todavía porque digo, estoy en pleno proceso de ir mirando situaciones que son totalmente novedosas. Sí, hace ruido. Por eso hay demasiados detalles que hacen ruido. Por eso vuelvo a ver si él va a tener la astucia, el convencimiento y el acompañamiento de un gabinete que en algunos casos son figuras casi desconocidas, no quizás la de Patricia Bullrich, no es el caso, pero son fusibles y creo que él va a tener que estar haciendo permanentemente cambios, porque en un sistema presidencial y sin partido político, él no tiene partido político, ha sido, entiendo que el Partido Demócrata, fundamentalmente el que le dio la mayoría de la estructura política, con escaso número de diputados, de senadores, gobernadores, creo que tiene que hacer, quizás lo que vos muy bien decís, ese casi exageración y esfuerzo con las redes en esa inmediatez, pero la gente con el tema de los precios, inflación y ciertas cuestiones, hay tolerancia, eso está claro, vamos a un nuevo ciclo, pero cuando la plata no alcanza, no alcanza.
Sí, yo lo que vengo viendo, te digo, igual me parece que en estas primeras horas de una explosión de precios, también creo que estaba viendo en estas horas, la gente, por ejemplo, puso un freno con todo el tema del consumo de carne. Sí. O sea, en estos días estaba viendo el mercado de Cañuelas que empezó a bajar la carne porque indudablemente... Eso está bien. Me parece que empieza a haber algún tipo de respuesta. De ordenamiento, oferta y demanda. Coincido. Me parece también importante que señalemos, la mayoría de los dirigentes políticos en Argentina o en algún caso en América Latina es como que viene y te dice, no, yo vengo por 2, 3 periodos, 4, 5, por todo. Me parece que sería importante en este caso que sea un gobierno, un presidente de transición. Creo que en eso deberíamos, él al menos hasta ahora no ha dado, digamos, ninguna señal que vengo esto sin partido político. Creo que sería importante que realmente, muchos lo decimos, no, lo de Alberto Fernández era una transición, no fue ninguna transición, y venimos permanentemente en ese tipo de cuestiones. Ojalá, espero, esto sea una transición que sirva para ordenar ciertas cuestiones políticas, sociales y económicas. Es claro que hoy ha quedado un desorden político muy claro, con un peronismo arrasado, una Unión Cívica Radical arrasada, partidos provinciales arrasados, nuevos gobernadores, el PRO en 4 partidos, al menos a mi entender, en 4 pequeños partidos políticos. Creo que eso también va a llevar un tiempo. Y ese tiempo también va a estar acorde a que al gobierno le vaya bien o le vaya mal. Eso va a ser simultáneo. Pero entonces, ojalá estas incertidumbres, expectativas, pero sí una transición de ordenamiento en lo político, en lo social y en lo económico, y realmente sea un ingreso a este siglo tan esperado. Sí, yo creo que dos se juntan ahí, como bien lo estás explicando, la fragmentación política y la falta de liderazgos. O sea, hoy Argentina... Eso es una ventaja para él. Es una ventaja para él. Enorme ventaja para él. Pero si puede empezar a encauzar la economía, si la economía no la termina de encauzar, esa falta de liderazgos creo que se puede anarquizar totalmente la política. Sí, absolutamente. Y siempre hay intrépidos con saco y corbata esperando esos momentos. Siempre lo hay, lamentablemente. Me parece que estos son temas que hay que estar mirando con mucho detenimiento, ¿no? Porque es todo, ¿no? Fíjate, yo miraba el otro día la nómina de nuevos gobernadores. Figuras todas, digamos, de segundo y tercer orden de la política que se ganan. Estoy hablando de Orrego en San Juan, estoy hablando de Frigerio en Entre Ríos, Puyaro en tu provincia, Santa Fe. Torres en Chubut. En general, bueno, y hay muchos más, ¿no? Pero en líneas generales hay una camada nueva de políticos. La otra cuestión que hemos hablado en el programa pasado, cuando criticábamos el gobierno de Alberto Fernández y la gran mayoría de sus ministros, que eran todos del AMBA, salvo Agustín Rossi, digamos, ciudadano casi día rosarino, más allá que nació en el norte de la provincia, en Vera, y no recuerdo si había... y Soria, por cierto. En este caso, bueno, algunos ministros la verdad que son casi desconocidos, pero tenemos igual o más concentración del AMBA, porque realmente no sé si hay alguno, salvo con el caso anterior, lo de Soria y lo de Agustín Rossi, que no sea del AMBA. Me parece que esta vez son todos. Si no son todos, deberíamos verlo. Y él incluso también. No, tenés a Petri, que es mendocino. Petri tenés mendocino. Estoy haciendo un repaso mental ahora. Bien, eso es bueno. Porque si no, seguimos también con esa concentración, que una vez es lo que más conoce, el lugar donde nació, donde vive, donde se desarrolló. Entonces, cuando se vienen los gobernadores con problemáticas regionales, y realmente uno la desconoce, porque la desconoce, por más que un gobernador se lo puede contar en 5, 10, 15, 20 minutos o con algún paper de por medio, no es lo mismo del que lo vivió el problema del tabaco, la yerba, la hidrovía o la soja o el maíz o el sorgo. Me parece que ahí hay una cuestión que
debemos ir a un país más federal, que como muchas veces hemos dicho acá, en esta confederación de estados provinciales, que realmente no nos ha ido bien en esta confederación de estados provinciales, ver si realmente podemos volver a un federalismo productivo importante. El domingo estaba leyendo un reportaje muy interesante que hace el diario La Nación al actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y donde Cunio plantea, me llamó la atención, con mucha convicción, procurador general, que ya lo tiene, que es el doctor Luciani, que es un camarista pronto a jubilarse, con muy buena relación con el mundo de derechos humanos y demás como procurador general, y que él calcula que en el mes de marzo, a más tardar, estaría nominando a quien puede ser la o el cortesano para completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Pensás que, a mí, la primera reflexión que me dijo es, bueno, si logra encauzar una posibilidad de construir mayorías, porque necesitas los 2/3 en ambos casos en el Senado de la Nación, me parece que son esos golpes de efectos políticos que le dan un espaldarazo a este gobierno de minoría, ¿no? Coincido, tiene que aprovechar, digamos, marzo, abril, entraría en esos supuestos 100 días, que no tiene que ser exactamente de calendario. Por lo tanto, creo que tiene que tirar buenas noticias, algunas malas serán seguramente, tiene que tirar algunas buenas, pero tiene que trabajar contra reloj. La paciencia, vuelvo, esta inmediatez que hoy nos da la sociedad, hoy en día, un diario que sale 6, 7, 8 de la mañana, si uno va a un bar, a un restaurante o en su casa ya al mediodía, y es un diario que no tiene sentido. Entonces tiene que aprovechar, digamos, este corto tiempo que tiene, este verano, vamos a llamarlo, que la paciencia, más allá del supuestamente que vamos a tener un verano de tormentas, lluvias, calor, mosquitos, etcétera, aprovechar, sí, digamos, una primavera política, porque luego creo que ya en el otoño, si no, se le va a complicar la situación. Sí, en eso coincidimos. Me llamó la atención la convicción del ministro, pero si lograra eso, porque fue el gran déficit que tuvo Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández nunca pudo compatibilizar ni en la propia alianza electoral. Me parece que es un dato hacia la sociedad desde lo institucional, estoy hablando, muy importante, claro, ¿no? Claro. Ahora, lo que vuelvo a esto de gobierno transitorio, yo creo que el próximo semestre, hoy la situación fundamentalmente estamos enfocados en lo económico y ver cómo salimos de este proceso inflacionario, social, pobreza extrema. Ahora, si pasamos a la parte netamente más política, sabe que en 2 años hay elecciones que pueden ser cruciales para él, fundamentales pueden ser. Él no tiene partido político y tampoco hoy le vemos a algunos de los que le dieron una mano y lo ayudaron a llegar al gobierno de cierto nivel de operadores políticos, lo ha corrido. Entonces, en los próximos meses, tiene que dilucidar si va a ser un armado político electoral para las próximas elecciones legislativas o no. Y ahí creo que va a haber, algunos indicios, siendo un gobierno de transición, qué es lo que realmente él está pretendiendo en netamente lo político. Entiendo que a su vez esto va atado a los resultados económicos. Obviamente. Eso está claro. Si los resultados económicos a corto plazo no son buenos, que se olvida absolutamente de todo. Eso está. Pero por eso creo que es un índice más en nuestro análisis político que tenemos que tener en cuenta si es un gobierno de una mera transición, piensa quedarse algún tiempo más. Veremos en esta Argentina tan difícil. Él recuerdo un reportaje previo a su viaje a Estados Unidos. Él dijo: estoy dispuesto a pagar todos los costos políticos, pero mi objetivo central es poner la Argentina de pie. O sea, que esto que estás planteando de gobierno de transición para el orden, para ordenar, no me parece menor. Es un tema, un tema que creo que si vos tenés un presidente que... Porque esto
le puede jugar a favor el hecho de no tener pasado político, el hecho de no tener partido político, el hecho de no tener inserción política territorial, sino que la inserción territorial es a través de los votos, como lo demostró el 19 de noviembre, creo que le puede jugar a favor eso. Sí. Y ojalá, digamos, también establezcamos de alguna vez por todas políticas públicas, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el caso ahora de la Cancillería con Nicaragua, Cuba y Venezuela. Listo, no participamos más, los sacamos. Yo en ese caso la verdad que creo que son 3 países que hay que observarlos. Claramente los índices democráticos que tienen son nulos en cualquiera de estos 3. Pero a lo que voy, hasta hace poco teníamos un embajador casi del Partido Comunista Argentino instalado en Venezuela y ahora, digamos, sacamos directamente embajador. Entonces, a ver, hay otros países que tienen una política exterior que, sea cual fuese el color del gobierno interno, que uno ni se da cuenta. A ver, decime en la embajada alemana en Buenos Aires si te diste cuenta si era de la CDU o del Partido Socialdemócrata Alemán o del Partido Liberal. Nunca nos hemos enterado. Él siempre tiene una política de Estado que no cambia absolutamente. Esas son cuestiones, entonces, a ver, en esta transición, a ver si podemos empezar a ordenar algunas cuestiones que lamentablemente gobiernos que podrían haber hecho alguno de este tipo de cuestiones no lo hicieron, lo dilapidaron. Veamos, a lo mejor llegó con escaso nivel de aceptación, hubo balotaje, porque no es que tiene el 56%, no tiene el 56%, lo tiene pero no lo tiene. Veamos los números más en concreto, más en crudo. Ojalá aproveche esta posibilidad que tiene. Quizás eso de no tener partido político, no tener gobernadores, no tener bloque legislativo, no tener tantos compromisos, pueda realmente, digamos, sentirse más liviano y hacer las reformas que hoy necesitamos. Sí, yo digamos, en esto, ya no cumplió 2 semanas. Lo que estoy viendo es un ministro, estoy hablando de un ministro del Interior, que cumplió un rol muy importante del triunfo a la asunción. Hoy ya le sacaron la lapicera, la parte económica, o sea que es un ministro que quedó con la silla corrida. Yo lo que estoy viendo, ¿no? O sea, 2 ministros muy fuertes, que es Luis Caputo en la economía, y la que toma un protagonismo también muy importante es Patricia Bullrich, con el tema seguridad, y que ahí también te quiero preguntar después el tema Rosario, por todo lo que significa para vos. Digo, pero uno está viendo como que hay 2 líneas claras, ¿no? Economía y la inseguridad como los 2 grandes temas que puso sobre el centro del escenario Javier Milei, ¿no? Sí, coincido. Sí, coincido. Y creo que lo de Rosario esta semana, el lunes de esta semana, fue claro. A mí lo que me hace ruido ahí en la designación de Patricia Bullrich, ¿no? En su carácter de haber sido una precandidata a presidenta de la Nación, presidenta del partido. A ver, en ese fortalecimiento institucional que necesita la democracia argentina, es importante mantener los partidos políticos y mantener esa institucionalidad. Y en este caso ella, al pasar a ser una empleada del Poder Ejecutivo a tiro de decreto del presidente de la Nación, le hace también fusible, más en un área tan caliente, era necesario, solo ella podía hacer ese trabajo en el área de seguridad. Creo que es la persona indicada, está bien y creo que sabe del tema. Pero me hace ruido de la institucionalidad democrática y del partido político. Antes lo dijimos, un PRO, que era un partido que podía haber sido casi gobierno, y hoy lo tenés mínimamente partido en 4 pedazos. Sucede algo en la institucionalidad argentina. ¿Quién se hace cargo de todo esto? Entonces ahí es donde eso de querer, pero me parece que también hay una apetencia personal más que institucional. Sí. Creo que a más de uno lamentablemente le gusta el tema que le digan sí ministro, sí ministra. Me parece que les gusta demasiado en la política argentina, y creo que lamentablemente hay muchos dirigentes que sin el cargo político parece que no pueden hacer política,
que necesitan ese cargo y esas ciertas comodidades del mismo para hacer política, que si no hoy parece que no pueden hacerlo. A mi entender, una cuestión muy personal, creo que es un gravísimo error, y de esto que los presidentes del partido, secretarios generales a su vez estén en el gobierno, y vemos en otra democracia como muchos de los presidentes del partido o secretarios generales no están en el gobierno y están en la conducción del partido político. Sí, hubiera sido dar con mucho más volumen político, más para este gobierno, una Patricia Bullrich que llegue con un acuerdo más como presidenta del PRO con el partido, ¿no? Con el aval de todo el partido. Me parece que eso le hubiera dado todavía a este gobierno mayor volumen, ¿no? Eso y hoy sabemos, bueno, que esta división, pero entonces, a ver, puede ser importante, y a lo mejor dice, bueno, no, es importante en esta Argentina con tantos niveles de inseguridad que me dedique a esto. Puede ser, pero vemos un desfortalecimiento en la institucionalidad política también importante. Sí, entonces, coincido plenamente. Me parece que deberíamos haber, digamos, ojalá esta transición genere políticas públicas, fortalecimiento, pero hoy creo que a nivel de partido político está arrasado, absolutamente está todo arrasado. Vos lo dijiste en esta presentación de ACEP, uno de los ítems columna vertebral nuestro es la formación política, más y mejor democracia, ese fortalecimiento institucional. Entonces, desde mi ángulo, desde ACEP, contraparte de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, tenemos que cuidar, digamos, esa formación política y quienes se hacen cargo de los próximos gobiernos y no estar solo pensando en esta coyuntura. Sí, totalmente. Y también es verdad, en esta semana, en la presentación del Plan Bandera en tu ciudad, Rosario, también fue muy importante, o al menos de lo institucional, la foto del Ejecutivo Nacional representado en la ministra. Sí. El gobernador de la provincia y el intendente de la ciudad, ¿no? Sí. O sea, como que me parece que los tres eslabones con un mismo objetivo. Sí, ojalá el presidente no le diga en esta área porque se necesita dinero para la inteligencia, armamento, comunicaciones, software, se necesita dinero. Esperemos que realmente entienda, que el gobierno anterior no lo entendió, la necesidad del problema gravísimo que tiene Rosario, que lo habían dejado al intendente y al gobernador en esa cuestión solo. Más allá del gobernador, creo que Perotti podría haber hecho muchísimo más. Hay algunas cuestiones que está haciendo el gobernador Puyaro que me parece que son correctas. Algunos dicen no, son solo para los medios de comunicación. Creo que no, que realmente afecta al sector del narcomenudeo. Así que esperemos que el gobierno nacional entienda esa prioridad. También es cierto que en otras regiones le van a decir que hay otras prioridades, pero bueno, está en él ir definiendo cuáles. Pero me parece que el tema narco en Argentina ha avanzado muchísimo, y realmente es una cuestión a tener en cuenta, porque es un problema transversal que se mete en lo económico, en lo político, en lo social y en lo educativo. Vos ves a algunos chicos en la calle en cierto horario y son mutantes. O después también tenés ese dinero narco metido en la política, en cuestiones inmobiliarias y en un montón de cuestiones. Por eso digo, es transversal. Hay que liquidarlo porque no es solo una cuestión que afecta la seguridad. No. La seguridad amplia. Claro, la seguridad es un andarivel de la piscina que tiene 4 o 5 andariveles. En realidad lo que fundamentalmente ahí lo que hay que hacer es captar lo del dinero. Porque es una cuestión que para algunos no les interesa que sea... A ver, hay otro andarivel que te dicen que es una cuestión de salud, que también es cierto, pero fundamentalmente el que está en la comercialización, en la producción, lo que le interesa es el dinero. Bueno, ahora hacemos una brevísima pausa y vamos a seguir mostrando, digamos, y analizando y reflexionando entrevistas de todo lo que fue este largo año de Futurar 2023.
Seguimos con todos los especiales de lo que fue Futurar 2023 con entrevistas cada vez más interesantes. Bueno, ya la invitada está y vamos a estar charlando un ratito con Claudia Seff. Hola. Claudia, te agradezco muchísimo que nos estés acompañando. Vos sabés que la idea me surgió, dije, quiero hablar con Claudia. Días pasados estaba leyendo una nota donde hubo una invasión de motos en la autopista del Oeste un domingo a la tarde, creo que alrededor de las 16 horas, entre La Reja y Moreno, y donde hicieron desastre. Tierra libre, zona liberada, hicieron un desastre. Y ahí pensé, digo, voy a hablar con Claudia para que me explique un poco cómo haces política en el conurbano, más en este momento con índices de pobreza e indigencia altísimo. Y un poco la idea es esa, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, en primer término, ese día, ese voto piraña, ese robo piraña, perdón, de estas motos que vienen de uno de los corredores que hay, porque la autopista del Oeste es una traza que se hizo, allá se empezó por el año 93, mi padre era intendente, Julio Seff, y fue el único intendente del corredor del Sarmiento que logró que Moreno no tenga peaje, para desarrollarlo en todas sus laterales, porque había mucho terreno ocioso, privado y público, y a su vez para darle al distrito lo que no tiene, que es trabajo genuino. La gente de Moreno, al tener el ferrocarril que se inicia o termina, el ferrocarril eléctrico de la línea Sarmiento, se va a trabajar y faltaba generar empleo. Entonces, en esa visión de desarrollo, fue el único intendente que se compromete a hacer todas las colectores de unión interbarrial del lado norte y sur del distrito y de esta manera poder desarrollarlo. Bueno, el crecimiento demográfico en estos 20, casi 30 años hizo que no hubiese otras salidas, no hicieron nuevos puentes. Entonces el puente de La Reja es un puente que conecta a lo que es la base, la reserva del Parque Los Robles y el perilago que tenemos en Moreno, en la zona de Cascallares, del río Reconquista, donde nace, que viene de los afluentes del río La Choza de Rodríguez y del río Luján, que también viene por el lado de Marcos Paz, que hace un afluente y forma el Reconquista. Ahí hay un perilago producto de la construcción de la represa. Porque Moreno se inundaba, no sé si esto se acuerdan, no sabían, en las épocas del 60 y pico fue la última inundación, donde toda la zona de Paso del Rey, límite con Merlo, se inundaban las viviendas, algo tremendo. Y eso que Moreno tiene un nivel alto con respecto al nivel del mar, ¿no? En su tierra. Bueno, ese día la autopista quedó chica, se llena de vehículos, es una hora a las 4 hasta las 7, vas a paso de hombre, y esta gente, con un distrito que está desatendido en toda la prevención y en todo lo que hace a la seguridad, vive inseguro desde todo punto de vista, han armado este robo y han hecho un desastre con respecto a los automovilistas que estaban, como te digo, un auto atrás del otro en 3 carriles o en 2 que tiene la autopista y hicieron una cosa espantosa. Eso ocurrió ese día, zona liberada, no hubo prevención ni atención al delito, la gente huyó como pudo y los motoqueros con más razón, que de hecho creo que no hubo ninguna acción, ni siquiera hubo un comunicado de la intendente municipal que negaba el hecho. Esto lo sacaron los medios, porque los medios locales desconocían la situación y la seguridad local absolutamente negada a este hecho tan gravitante, ¿no? Y después, ¿cómo hacer política? Y es dificilísimo, Carlos. Nosotros venimos hace muchos años plasmando ideas, proyectos. Yo hace 2 años más que dejé la concejalía después de tanto tiempo. Trabajamos con ideas, con la gente, pero la prebenda, la cantidad de toma de tierras que ha habido en este último gobierno de Mariel Fernández, que es la intendente, que es del movimiento Evita, entonces evita todo hacia la oposición, nos evita desarrollarnos, ha hecho que haya una dependencia económica con un sector lamentablemente vulnerable desde hace muchos años y más vulnerable aún hoy, ¿no? Y después tenés la otra franja de la sociedad histórica, la cual trabaja, aporta. Calcula que el municipio de Moreno tiene un presupuesto a hoy triplicado o cuadruplicado a lo que es, porque le han dado una emisión de dinero enorme para sostenerse. Ha hecho obras, algunas precarias, pero asfaltos, algunas iluminaciones. Y tenés la otra sociedad, que es la de los country,
pero que muchos de ellos no tienen domicilio en el distrito. Viven en el distrito, pero no tienen domicilio. Pero bueno, el presupuesto municipal, como te dije, ha aumentado de una manera espantosa, pero la recaudación no llega ni siquiera al 30%. Son muy pocos los que pagan mucho y muchos los que no pagan nada. Entonces hacer política es difícil, pero siempre hay una base importante, que hay gente que nos acompaña, ad honorem, obviamente, que es algo también muy difícil hoy en la sociedad. Y después tenés la otra cuestión de que se gobierna por decreto, porque siguen sosteniendo una emergencia económica que de hecho no la tienen, porque todo este proceso inflacionario, yo se lo explico a la gente, es la emisión monetaria permanente para sostener un sector de la sociedad vulnerable, dependiente a su vez de los partidos, como en este caso el movimiento Evita, y por otro lado la falta de desarrollo de políticas públicas que hagan que la gente esté en una capacitación y que tenga libertad de trabajo con la oferta que hay hoy, porque hay cantidad de personas que necesitan en nuestra zona, un parquero, no conseguís, un plomero, un electricista, y tampoco se han ocupado de capacitar para estos fines, ¿no? O sea, digamos, prebendario. Total. ¿Qué te diría en líneas generales, tanto norte como sur de conurbano bonaerense, digamos, tiene la misma matriz, ¿no? Sí. No hay diferencias Sí, entre norte y sur en el Gran Buenos Aires. Claro, pero nosotros tenemos un territorio donde la capacidad territorial, vaya la redundancia, ha sido importante. Moreno venía de un desarrollo de grandes extensiones de tierra, había tambos en su momento, estaban las chacras importantes. A su vez hay una diferencia muy grande con el distrito lindero, que es General Rodríguez. En kilómetros cuadrados es más grande General Rodríguez que Moreno. Pero ¿qué mantuvo, por ejemplo, General Rodríguez? La independencia con los campos. No se minó como acá, que se parceló, y en esa parcelación vino la gran inmigración que han traído políticamente en no desarrollos de barrios. Algunos han hecho, con algunas características, si tenemos tiempo te las voy a contar, porque tanto sea sueños robados, los planes federales de vivienda han dejado 150 casas sin terminar, 200 viviendas sin terminar. Entonces, esas grandes extensiones de tierra fue copada por la política en estos 20 años del kirchnerismo, hicieron muchos barrios donde trajeron mucha gente, y lamentablemente no la misma gente de Moreno, donde la ordenanza que nosotros planteábamos era que los hijos de Moreno tengan prioridad, o los mismos hijos de Moreno, por la residencia del distrito, tuvieran acceso a esas viviendas, y no traer tanta gente como vino en este tiempo. O sea, entonces, ahí se ve claramente lo que planteás. El hombre que vive en el country o la mujer que vive en el country tiene domicilios en otros lugares, o sea, no vota en Moreno, y esto que estás planteando, el voto está concentrado en Moreno. Está concentrado acá en esta gran cantidad de gente que siguieron trayendo. Mariel Fernández trajo en este tiempo muchísima gente. Es más, hay una característica que se repitió ahora. En la elección anterior, para ganarle al otro intendente que estaba de su mismo color político, todos kirchneristas, hace un asentamiento en terrenos que eran para un hospital, porque Moreno tiene un solo hospital provincial. Y tiene más de 600.000 habitantes, 800.000, y no sé si nos quedamos cortos. Entonces ese hospital lo dejó mi padre hace 30 años con 135, con más de 100, miles de personas que ingresaron con las mismas camas de aquel momento, y no hay otro hospital. Y cuando ese terreno estaba para estos fines, lo trajeron gente antes de la elección. Y después la reubicaron en estos 4 años en la única zona de reserva de agua que tenía Moreno, que es un barrio llamado Manantiales. Reubicaron a la gente en viviendas semiprecarias. Ahí, bueno, ese modus operandi hizo que Moreno cambiara toda su tipología. Tiene mucha gente, pero no tiene trabajo genuino. Y cuando lo buscas, te dicen no, porque tengo un plan o tengo una cooperativa. Y hay otra cuestión también importante. Vos fíjate que ahora las unidades sanitarias, por ejemplo, en Moreno, que hay 40, que en realidad no funcionan todos, había muchas que cumplieron 40 años, que fueron dejadas por el primer gobierno de mi padre, en estos barrios que antes no eran tan populosos y que hoy lo son.
Bueno, que han sido vulneradas, robadas, destruidas. ¿Qué hacen? Las cierran para armar nuevas unidades sanitarias, pero no proyectaron un hospital. Y esa proyección de las unidades sanitarias, ¿qué hacen? Traen a sus cooperativas a trabajar, con plata que piden en préstitos de más de 1.000 millones de pesos, cuando tiene un presupuesto que estaba el año anterior en 25.000 millones y hoy está arriba de los 50.000 millones. Pero no por recaudación, sino por la ayuda que le da Kicillof o Alberto Fernández para sostenerse políticamente. O sea que lo que estás diciendo en líneas generales, que se repite en muchos otros municipios, está totalmente cerrado, digamos, la dificultad de poder competir libremente. O sea, estás teniendo, digamos, muy difícil. Es muy difícil. A ver, en esta elección, en la PASO, ¿qué pasó? El efecto Milei sacó votos a Juntos por el Cambio, como en todos lados. Allá había 3 listas hoy Unión por la Patria, de las cuales Kicillof iba en las 3. En esta oferta electoral, un candidato con masa que no llegó a más de un porcentaje, no llegó al 20%, la intendente actual que superó importante a los 2 candidatos que seguían, y después las 3 listas que hubo locales de Juntos por el Cambio, una representada por Patricia Bullrich, nosotros íbamos con Larreta, y una lista colectora local. Y eso a nosotros nos permitió, por muy poco voto, no acceder. ¿Pero por qué? Porque el corredor histórico de conocimiento no fue a votar. Hacía mucho frío, la gente más grande no fue a votar, y después por esta dependencia que a las 4 de la tarde, yo tengo videos que se los puedo mostrar, cantidad de colectivos que llegaron a las 4 de la tarde, que es un buen dato, para que antes del cierre, de las 18 horas, fueran a votar en forma dependiente al frente al oficialismo local. Local, ¿no? O sea... Exactamente. Hoy yo creo que el panorama va a ser diferente, va a subir Juntos por el Cambio a través de Patricia Bullrich, la gente va a ir a votar, después tenés el efecto Milei, que también quizás en Moreno se acerque mucho a la candidata local, está muy cerca a 2 puntos de ganarle la intendencia a Mariel Fernández. Y bueno, y Mariel Fernández, que hoy está bajando mucha plata, mucho recurso, hay una desesperación de hoy llevar soluciones alimentarias, soluciones de asfaltos precarios, porque tiran un poco de material caliente. Claudia, y es tristísimo esto. Digamos, hace muchos años que nos conocemos, tenés mucha experiencia política. ¿Cómo caracterizarías el por qué Milei? Bueno, el por qué Milei está en la desilusión. Porque hoy te digo, está a 5 puntos de poder ganar en primera vuelta. Y la desilusión de la sociedad, de que la problemática profunda que tenemos no solamente es la economía, porque acá hay una desesperanza general. Vos tenés la pobreza estructural ya arraigada y tenés la pobreza espiritual ya arraigada en la sociedad. Yo hace mucho tiempo, con vos que hemos compartido tantas cosas con la Konrad Adenauer, con ASEP y también la pastoral social, yo lo planteaba. Acá la falta de horizonte, de todo plano. Hoy agarrás a un chico de 12 años que ya es un adulto de alguna manera, porque las redes y todo esto lo han hecho meter en otro mundo. El adolescente, el estudiante, el que progresa, no ve proyección, no ve futuro. Entonces ese es el voto Milei, el voto bronca, que se plasmó en esta interna donde la gente no entendió que era una interna política partidaria de el partido A contra el otro candidato del partido A. No, fue el voto explayado a decir, no quiero más este sistema. Entonces, más allá del discurso, el voto sentimiento, la escenografía que puede plasmar, yo creo que está eso, porque el trabajo de base político, de ideas, de regionalizar prioridades en los proyectos que uno como distrito o como candidatos nosotros vemos, cuál es la prioridad que necesita la gente, el generar empleo, capacitación, salud, en ver que somos idóneos y conocedores de la cosa pública, no entra. Y tampoco entran los temas de corrupción. El tema de Insaurralde es inadmisible, pero no le entran las balas a la gente. O sea, vive pobre, sigue siendo pobre, marginal, y ve cómo se ha enriquecido la gente a través de los recursos del Estado, y a la intendente de Moreno también tiene varias causas. Ella viene de una zona muy pobre y han publicado los chalés que se está haciendo en countries.
pero la gente la sigue. Hace muchos efectos, por ejemplo, de shows carísimos con personalidades reconocidas. Hay una matriz Hay una matriz y un gasto que quizás, bueno, todos queremos que haya recreación, que haya otra. Pero la salud, la educación, las escuelas que no hicieron escuelas, no hicieron jardín de infantes, que se necesita enormemente, no han hecho, vuelvo a repetirte, conectividad. Moreno tiene un solo hospital, vos entrar a la guardia del hospital, que encima la guardia se amplió gracias al gobierno de Macri y María Eugenia Vidal, y las unidades sanitarias también, porque se les dio 1.000 millones de pesos de un proyecto AMBA para mejorarlas. Nosotros habíamos dejado las unidades sanitarias, que 8 en esta región de 34 kilómetros cuadrados que tiene Moreno, donde vos tenés que para llegar al hospital tardás más de 20 o 30 minutos. Entonces nosotros dejábamos unidades sanitarias que sean mini hospitales. Bueno, no han hecho nada, entonces, y han cerrado muchas de las mismas. Entonces vos ves que hay una precariedad enorme, pero la gente está calmada, está tranquila, no se manifiesta. Con este dólar, ¿qué hubiese pasado si hubiese gobernado otra persona? ¿Está incendiando casa de gobierno o te incendian los municipios? En Moreno el índice delictivo y de muertes por robo de un celular ha sido gigante y nadie salta. No lo ves en el voto, no lo ves en el voto oficialista. Entonces eso te duele de lo más profundo porque ha fallecido mucha gente por este delito inadmisible y vos decís, la plata que le sacaron a Larreta que vino a Moreno. Claudia, sé que me quedé y asocié. Días pasados leía un informe de Agustín Salvi, el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, donde él planteaba, mirando la pirámide social económica de la Argentina, como que había 3 tercios. Un tercio que podía prever e imaginar futuro, un tercio que estaba en pobreza y el 30% en pobreza extrema, y un tercio que está peleando muy fuertemente para no caer, no seguir cayéndose. Y en un momento hablaste, cuando yo te pregunté el efecto Milei, vos hablaste de el tema espiritual, o sea, y hablaste de futuro. Digo, por eso asocié, digo, en muchos sectores, fundamentalmente jóvenes, lo difícil que es prever o imaginar futuro. Por eso me quedé, si desarrollamos un poquito ese tema. Bueno, evidentemente el voto Milei captó a la juventud, cosa que había captado en su momento la Cámpora, dependiente económicamente, ¿no? Porque no fue solamente el despertar político de un sector de la sociedad. Y esa falta de... Que Milei no se da lo que pasó con la Cámpora. No, para nada. Claro, la Cámpora fue... desde el Estado, el netamente, poder. Claro, netamente prebendario. Vos veías un joven que trabajaba en política en la Cámpora, pero tenía un sueldo precario, no entremos en detalle, pero tenía un ingreso que le permitía moverse. Es como los planes. La gente te dice, yo quiero salir de la cooperativa del plan porque me están manejando como si fuese un títere, que tengo varios casos que, bueno, por ahí se pueden desarrollar en otro momento, que son realmente para tomarlos judicialmente, cómo manejan a la gente con los recursos del Estado, cómo la manosean, y tenés este efecto donde, en este cambio rotundo que se plantea, el joven apostó ahí, a lo nuevo. Y hablar de la casta, o sea, la democracia es política, la política son cargos, tanto sea legislativos, ejecutivos o los judiciales, pero bueno, y el espíritu... Yo creo que es lo que está cercenado en nuestra sociedad, por no ver un futuro claro. Esta incertidumbre que venimos haciendo, de que a través del esfuerzo nada se logra, que viene uno y te roba un celular que te costó, no hoy porque es bueno tener un celular o una buena zapatilla, porque está en el concepto de calidad de vida, a lo que vos podés acceder. Bueno, y ahí fue el efecto. Entonces yo creo que hay que recuperar esa espiritualidad del que uno puede por sí mismo, más allá del estado que te toque, porque si algo yo caracterizo, mira, Carlos, y lo digo siempre, es esto, el valor de nuestra sociedad, individualmente, en los grupos familiares que todavía no se destruyeron, en las instituciones que todavía no se destruyeron, más allá de estas conducciones nefastas como la de Baradel, que es la escuela, los clubes barriales,
que antes eran tan importantes. ¿Por qué? Porque ahí está la canalización. Y después de la política no esperas nada, porque no te cambia la vida. Entonces ahí viene el efecto de un voto castigo a lo que está, a lo que estuvo, en una sociedad que también es muy poco tolerante, porque todo a Macri, pero estuvo 4 años. Hoy el aumento de las tarifas es insostenible comparativamente con eso. Y hubo un escándalo gigante. Las escuelas no han tenido, se han perdido los chicos cantidad enorme de clase porque las escuelas están cerradas por paros inadecuados o porque no hicieron paro pero las cierran porque la infraestructura de las mismas no condiciona y ahí no invirtieron un peso. Entonces la desesperanza, la falta de crecimiento familiar e individual hace que la elección esta se haya caracterizado por esto que vos decís. Sí, no, porque aparte te digo, en una elección todavía abierta, ¿no? O sea, pero indudablemente ves a un Milei que fue el protagonista de este proceso preelectoral, que bueno, dentro de pocas semanas. Pocos días. Estamos hablando de días. Y el efecto nacionalización de la campaña, que es otra de las cosas que también hay que marcar. La gente no miró lo territorial hacia arriba, o sea, distrital, provincial, nacional, sino que fue sabanazo. Exactamente. Fue un sabanazo y ahora creo que bueno, va a haber un voto distinto. La gente va a ir a votar, la que no fue a votar, muchos votarán por Patricia, otros votarán con el mismo de los que votaron antes, y lo que digo que no entran las balas es esta falta de justificación de quien es gobierno hoy, que maneja la economía puntualmente, se deslinde como se ha deslindado la vicepresidenta de la Nación y todo lo demás. Subestimación a la gente. Sí, tremenda. Y yo creo que ahí hay otro efecto con el tema político. Y muchos que también quizás no vayan a votar si hay balotaje. Yo eso lo he escuchado. Hay mucha gente que dice, no sé, depende de cómo salga, veré que si voy a votar o no. En el balotaje, si hay balotaje. Sí, yo eso lo he escuchado de muchas personas. Sí, yo lo que sí, y creo que hoy recién dijiste así como al pasar, cuando hablaste del tema casta en una democracia de los partidos políticos, o sea, porque en definitiva Milei puede llegar a ser, está digamos, dominando el escenario político electoral, hay que ver si después llega. Pero indudablemente va a necesitar la casta, porque tampoco tiene el volumen suficiente político para poder estructurar un gobierno nacional. Bueno, ahí es cuando yo hablé de los decretos. ¿Por qué los intendentes han dejado de lado los ámbitos legislativos y gobiernan a sus anchas? En muchos casos, como el nuestro, siempre tuvieron mayorías absolutas, entonces le permitieron que el levantamano funcionara. Han tenido mucha irregularidad administrativa, no solamente por no saber, sino por tener este imperio de saber que nadie les va a tocar la oreja, como se dice comúnmente. Y por otro lado, esta cuestión de la no política, que es equívoca, que en este discurso es equívoco, porque va a necesitar quien gobierne para la modificación de las leyes, que tanto hace falta, de todos los temas que podemos tocar, laborales, judiciales, etcétera, va a necesitar de los ámbitos parlamentarios. ¿Para qué existe el Parlamento? Claro. Bueno, pero fíjate en la provincia de Buenos Aires, no sesionaron prácticamente y la mayoría la tiene el oficialismo. Sí, y la más, provincia de Buenos Aires es inadmisible. Diputados creo que fue una sola sesión en todo el año. Bueno, pero entonces vos decís, y la sociedad no lo ve eso, y la resolución de las problemáticas tiene que estar en la modificación de muchos ámbitos legislativos. Nos pasa en los consejos deliberantes. Cuando nosotros queríamos cambiar leyes, por ejemplo, que hace mucho que estaban, ordenanzas, normativas, y las dejaban dormir, porque no les convenía. Entonces, ¿qué hacían? Gobernaban o gobierna a través, como te digo, del decreto, utilizando una emergencia que es mentirosa, porque la emergencia tiene que ver la económica cuando no te alcanza la plata de la recaudación. Hoy no le alcanza, pero le nutren dinero como salvavidas a estos intendentes para que mantengan el poder. Y el poder para lograr que... Yo tengo una frase importante que siempre la digo, el por qué, el para qué, y que un poco Macri lo sacó en el libro, ¿no? Pero yo digo, si yo goberné, ¿no? Que fuimos gobierno, que la gente evalúe cómo fuimos como gobierno. Si estoy gobernando, ¿qué hago como gobierno? ¿Y por qué quiero seguir estando? Si esta gente ha tenido tantos flancos de debilidad y uno de ellos ha sido la inseguridad, ¿para qué lo siguen votando? Entonces dejan de lado eso y por ahí dicen, no, porque me hizo un asfaltito o porque me puso una luz. Y otro tema, la luz, por ejemplo, muchos intendentes han utilizado esto, que fue la modificación del pago de la tasa de alumbrado público.
ponen la tasa de alumbrado público por un decreto de un aumento, un decreto no porque se votó con un articulado de independencia, ¿no? Le aumentan un 20% del consumo local para pagar el alumbrado público. O sea, ¿se entiende? Lo paga el vecino, superponiendo dos tasas, la tasa de servicios generales, que vos lo estás pagando, alumbrado, barrio y limpieza, pero en tu consumo domiciliario estás pagando un 20% de una alicuota del alumbrado que quizás no tenés. Entonces hay una recaudación directa a las arcas municipales. A las arcas municipales, que debería volver a darle iluminación a la gente, pero eso no ha ocurrido. Entonces, hay sobretasas, hay un montón de dinero que no alcanzan, que en otro momento, con el gobierno de Macri, bueno, hubiesen incendiado hoy el país con el aumento que hubo. Luz, gas, agua, tampoco hicieron obras de infraestructura. Bueno, por eso te digo, es muy complejo el conurbano, porque lo que no se ve, no está. Y no está por decisión política. ¿Qué es esto? Infraestructura, agua, cloaca. No puede ser que a cuánto estamos de capital, 35 kilómetros, nosotros tengamos zonas céntricas que no tienen cloaca. En Moreno. En Moreno, por ejemplo. Agua corriente tampoco. Siglo XXI. Nos quedan las napas totalmente deprimidas y bajas y la gente se queda sin suministro de agua, que es fundamental. Y tenés a AISA, que es la empresa nuestra, manejada por la esposa del ministro de Economía, que no hizo una inversión. No hizo nuevos pozos, no buscó nuevas alternativas para que esto genere en el agua corriente de los que tienen, o generar nuevas conexiones, la gente tenga el uso vital de la misma. El que tiene pozo, la napa está tan baja que no llega y a su vez está contaminada. ¿Por qué? Por esta cantidad de barrios nuevos que se hicieron sin una infraestructura adecuada. Sí, igual te digo que por primera vez en 40 años de democracia se dio que en el segundo y tercer cordón, digamos, Milei penetró muy fuertemente y rompió ese voto histórico, ¿no? Sí. De 40 años para abajo en varones, yo te digo que por lo que estuve viendo y estudiando todo el conurbano, no, porque es como que hay una unidad. Una unidad. Fue muy, muy fuerte, ¿no? O sea, bueno, pero por eso te digo, fue rompiendo, digamos, viejos. Sí, viejos situaciones, porque claro, antes era el abuelo que llevaba como el club de fútbol, yo digo, ¿no? Es una cuestión hereditaria, no de conocimiento, del sentimiento, el sentimiento del voto y de la política. Y en este caso se rompió. El abuelo no lo llevó al hijo, el hijo no llevó al nieto. Ahora el nieto se independizó y quizás el nieto le llevó al padre y al abuelo esta cuestión de modificación del voto. Sí. Eso, creo que eso se vio claramente. Sí, es un esquema en todos lados, creo. Y después otro efecto que hubo de la mujer, ¿no? Por ahí también un poco la juventud, qué sé yo. Digo, en algunos aspectos. En el nuestro todas las candidatas a intendente son mujeres. En Moreno. Sí, menos, claro, la intendente actual, quien quedó por Patricia Bullrich, la de la izquierda y ¿quién me queda? Y la candidata de Milei. La de Libertad Avanza. Que es una chica, una médica. Claro, sí, estuve leyendo. Hija de un dirigente político. De un dirigente político, no, y es más. Andrea Vélez. Lo que le está costando a Milei es entrar el voto femenino. El voto femenino en general él está generando algún tipo de rechazo. Sí, aunque tiene una buena candidata que es Villarroel, que yo creo que también ha ingresado en algunos sectores que antes eran voto de otros efectos políticos, de otros partidos políticos. Yo creo que ahí el voto, digamos, la figura Villarroel es la que más está compitiendo con Patricia Bullrich. Claro, porque entró en las franjas del tema de seguridad, digamos. Sí, ¿no? Exactamente. Digamos, uno venía en los análisis previos al proceso electoral, uno venía viendo que el voto, digamos, Fuerzas Armadas y el voto Seguridad con sus familias era un voto muy afín a Patricia Bullrich. Y creo que Villarroel logró romper esa hegemonía que venía teniendo Bullrich, sobre todo después del caso Maldonado. Exactamente. Que la había posicionado muy bien. Creo que la sigue teniendo a Patricia como abanderada de la defensa de nuestras fuerzas, ¿no? Nuestras fuerzas vivas. Claro, pero hoy hubo una traslación a través de la aparición de Villarroel.
sea, eso me parece... Sí, es otra lectura que yo también la he hecho coincidentemente. Coincidimos, no, sin haberlo hablado. Pero sí, eso creo que se dio... Y vos fíjate los salarios, aparte del desmantelamiento que han hecho con las fuerzas de seguridad en general, ¿no? Sí. La falta salarial, la falta de elementos. Esto es lastimoso. Por eso hay tanto delito también. Delito en todas sus áreas, ¿no? En todas sus formas. Y si ves el corredor del país, con más razón. ¿Y el tema de la droga? Bueno, yo le iba a tocar, es un flagelo gigante y en Moreno es espantoso. No han hecho nada para prevenir o para destruir lo que en su momento hemos logrado nosotros con Juntos por el Cambio a través de Patricia Bullrich, que fue que han trabajado sobre lugares importantes del distrito desmantelando bandas muy fuertes. Acá no han hecho nada. Por eso es una realidad en todo el conurbano. Es espantosa. O sea, no es solamente Rosario, ese es un Bueno, yo lo venía diciendo, Moreno está llegando a los niveles que fue en Rosario con la impunidad de matar a alguien en una parada de colectivo o en el robo vandálico de vehículos que después no se encuentran y que no se entiende cómo no se encuentran. Bueno, el robo de piraña de celular, de carteras, de mochilas. Pero bueno, hay muchas cosas que no se dan a la luz, pero están todos los días en todos los lugares. Y los robos a domicilios, que es otra de las cosas también espantosas que han ocurrido. Sí, todos estos años han sido espantosas la cantidad de robos que han ocurrido. Claudia, para ir cerrando, sí. Sé que tenés afinidades, familias con respecto al tema cambio totalmente. Ajá. Lechería, tambos y demás. O sea, tenés algún conocimiento, pero por vivencia propia. Sí, así es. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, el otro día veía en la tele cómo cerraban un tambo y me acordaba a mis abuelos y a los bisabuelos que no conocí, pero que llegaron de los Países Vascos y franceses. Tengo las dos ramas, del lado materno vasco-franceses y del lado paterno libaneses, ¿no? Entonces, cuando veía eso, me acordaba de mi abuelo, al cual conocí y disfruté muchísimo y pude conocer su tambo. Ellos vinieron solteros, su padre, 1900 más o menos, y se instalaron en una de las estancias de Saavedra. Yo hablaba del río Reconquista, La Choza, ahí, y fue encargado, y después él va a su propio tambo y lo arma, llega a tener 14 hijos, todos también con todo el trabajo que han desplegado, ha tenido campos, ha comprado hectáreas en Luján, que eran más de 1.500 hectáreas que tenían que de 400 novillos a tambos enormes, que después cada hijo que se casaba le daban un tambo, que era una cantidad de vacas para que las pudiese trabajar. No nos olvidemos que estamos ubicados entre Rodríguez y Luján con La Serenísima, que fue la primera empresa que primero comenzaron con queso, ricota, el primer Mastellón, y después siguió toda la familia. Vino la pasteurización. Los tambos existían. Mi padre, como auditor del Banco Industrial, le dio el primer crédito a Serenísima para la pasteurización. Él hizo el balance proyectado para que la empresa después tenga Eso ¿se terminó todo? Claro, bueno, y yo te hablo, mis abuelos, por ejemplo, que yo conocí el campo, dejaron de tener el tambo y toda esta zona tan rica y tan productiva, hoy ya no ves animales, no ves vacas, se dedican al cultivo. ¿Pero por qué? Por el vandalismo que hubo mucho tiempo donde robaban las vacas y la gente de tambo por la mecanización que existió. Entonces cuando yo veo que un tambo cierra, cuando mi abuelo por una cuestión de salud, se me mueve la historia de ver el trabajo y de ver el amor que sentían por su trabajo de ordeñar las vacas. Mi abuelo tenía, como buen vasco, era grandote y era campeón de ordeña, y él decía, se ponía orgulloso de sus manos, porque decía, estas manos han llevado a ordeñar litros y litros de leche. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto fue Futurar. Pensar y hacer.